del cultivo del algarrobo. Como veis, es una especie clave en agricultura de conservación y estrategia antierosiva, es decir, siempre ha jugado un papel muy importante en lo que es la recuperación de zonas degradadas. Ya hemos visto también a lo largo de la mañana, en una charla magnífica, la gran capacidad adaptativa ante el cambio climático, es decir, se avecinan grandes cambios respecto a lo que son manejos de cultivos y disponibilidad de los mismos en función de esa adaptación al cambio climático que va a haber en un futuro próximo. Luego sería también una alternativa de modelo de negocio en zonas degradadas y sin recursos, es decir, la problemática de la España vaciada hay que arreglarla y probablemente la búsqueda de cultivos estratégicos y entre ellos el algarrobo puede jugar un papel clave. Y luego la necesidad de innovación y aprovechamiento de sus productos, que como veis puede tener un gran recorrido. Y a mí siempre me gusta decirlo, es decir, de todas las especies que conozco y trabajamos en investigación, pues yo la seleccionaría, lo que es el algarrobo, puramente dicho, una especie top en modelos bioeconómicos sostenibles. Pero además tenemos esta suerte, es decir, que si nos hacemos una pregunta muy simple, que sería dónde está el algarrobo en la pirámide alimentaria, ¿no? Nos cuesta, porque evidentemente, vuelvo a repetir, concebimos ese fruto o esa pulpa para alimentación animal, pero veréis que creo que puede ser bastante interesante introducirla para alimentación humana y de hecho ya se está haciendo, ¿no? En el mercado con diferentes productos, como veréis. Pero si tuviéramos que situarla dentro de la pirámide alimentaria, pues sin duda alguna iría en la base, junto con los tan nombrados y demandados frutas, hortalizas, legumbres y cereales, que serían la base de cualquier dieta. Pero incluso, aunque el término evidentemente no es real, porque no se puede hablar de superalimentos, pero sí que muchas veces en determinados ambientes se habla de superalimentos, pues aunque no ha aparecido en consideración de superalimentos, veréis que argumentalmente y por diferentes claims que se le pueden asignar de una forma normal, sí podría considerarse un superalimento, ¿vale? Fijaros, la primera cuestión importante sería que efectivamente dentro del fruto del algarrobo pues tenemos diferentes fracciones y esas diferentes fracciones pueden tener diferentes aprovechamientos y de hecho es una de las cuestiones que hay que optimizar siempre para la industria alimentaria, ¿no? Dentro de pulpa y de semilla pues haríamos diferentes aplicaciones de tecnología. En el caso de pulpa, como veis, ahí dentro de las fracciones activas en la industria alimentaria no es una cosa que se esté haciendo desde ya, sino que se lleva haciendo muchísimo tiempo, ¿no? Cómo se producen diferentes aprovechamientos de las diferentes fracciones. En el caso del eso y mesocarpio, pues sucedáneo de café, sucedáneo de cacao, jarabe de algarroba, aditivos en familias dietéticas, forraje y otros. En el caso del endocarpio, aditivos de comidas, pellets, y en el caso de semillas, pues aditivos alimentarios y fuente proteica vegetal, ¿no? Que es un tema que concretamente a nosotros nos interesa, como veréis. Aquí. Respecto a la importancia de la algarroba como alimento, es decir, qué es lo que nos puede aportar la algarroba a un perfil nutricional, pues como veis suele tener una composición en azúcares bastante importante. Fundamentalmente las tres principales serían sacarosa, fructosa y glucosa. Ahí veis un poco la distribución cuantitativa de esos azúcares. Luego, evidentemente, es una fuente mineral muy importante, como le suele pasar al resto de hortalizas y frutas, pero es verdad que aquí hay determinados tipos de minerales que se aportan en una cantidad muy significativa de la ingesta diaria recomendada. Como veis ahí es una excelente fuente de potasio, de calcio, de fósforo, de magnesio, de hierro, ¿vale?
Y luego una cosa muy destacable dentro del algarrobo, os comento que es uno de los proyectos que estamos haciendo en la actualidad con un consorcio de empresas a nivel nacional, es precisamente ese contenido proteico que pueden tener, que puede llegar al 30% en el caso de semillas, en ese germen puede incluso llegar a un 40-50% en rendimiento proteico, y además es que tiene una buena calidad proteica, como veréis, o sea que tiene un perfil proteico adecuado según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, y por eso es bastante interesante. Otra cuestión bastante interesante dentro de ese perfil nutricional del algarroba, pues es el contenido en fibra. Tiene un contenido elevado, puede llegar a un 30-40% en pulpa, y evidentemente esa fibra pues se puede, digamos, diferenciar en dos fracciones, en una insoluble, ¿vale?, y que tiene menor digestibilidad, y luego otra soluble. Esa insoluble suele ser, o suelen estar distribuidas del orden de entre un 70% en la insoluble y la soluble un 30%. Fijaros, ahondando un poquito más, como lo utilizamos en diferentes tipos de estabilizados o formatos, como os decía, pues ahí veis, por ejemplo, una simple pulpa troceada que se puede comercializar, que es lo más destacable que puede tener dentro de ese perfil nutricional, con alto o elevado contenido en fibra, como decíamos, un contenido proteico también grande. Y luego, por ejemplo, tenemos un sirope de algarrobo que también se puede comercializar y que puede ser interesante desde el punto de vista de la composición del depinitol, por las propiedades saludables que tiene, como veréis posteriormente, o un simple estabilizado sólido, como es una harina tostada de algarroba, con un contenido proteico que veis ahí, un contenido en fibra total, de azúcares y de depinitol, ¿no? O sea, desde el punto de vista saludable en cuanto a suministro de depinitol, como veis en ese extracto de sirope o de jarabe de algarroba, el contenido es muchísimo mayor, ¿vale? Y es por el tipo de tecnología extractiva que se ha utilizado para su obtención, ¿vale? Bueno, fijaros, esto es una cosa que nos interesa, como decía, dentro del proyecto Crecer, del proyecto Cinese que estamos haciendo con el consorcio de empresas a nivel nacional, y nos interesa por esto que estáis viendo aquí. Es decir, es raro ver un vegetal que tenga una calidad proteica o un aminograma adecuado, y en el caso del algarrobo, pues ese aminograma es muy interesante, ¿vale? Como veis, ahí hay una serie de recuadritos en metionina, en lisina, en trionina, en triptófano, en isoleucina, leucina, valina, histidina, fenilalanina, que son aminoácidos esenciales, ¿de acuerdo? Y aminoácidos esenciales que en muchos casos representan un contenido o un porcentaje con respecto al contenido proteico bastante significativo, y que lo hace diferencial con respecto a otro tipo de vegetales, por ejemplo, ¿no? Aquí veis, por poneros simplemente una comparativa con otras especies, como es el caso de quinoa y del lupinus. En el caso de quinoa no lo estamos estudiando dentro de ese proyecto de investigación que os comento, pero en el caso del lupinus dulce sí, porque también es otra fuente proteica alternativa. Y la idea es coger diferentes cultivos estratégicos alternativos y hacer mezclas que tengan una calidad proteica comparable o muy comparable a la de la carne, ¿no? Y uno de los productos que evidentemente estamos trabajando para la obtención de esa proteína de calidad es sin duda el algarrobo y sus diferentes fracciones, ¿vale? Bueno, ahí veis otra cuestión que nos preocupa mucho, y precisamente mi charla se centra aquí, y es en el tema de los beneficios saludables que tiene, ¿no? Hemos visto ya lo que sería su perfil nutricional, su análisis proximal, viendo un poco la composición que tiene, pero luego hay otra serie de sustancias que ya no son tan nutrientes esenciales, pero que juegan un papel desde el punto de vista preventivo y saludable muy importante, y cada vez más. Y además lo demanda más el consumidor, ¿no?
Entonces, dentro de pulpa, si yo tuviera que hablaros de sustancias bioactivas características, pues aparte de ese contenido en fibra que os he comentado, y de esos aminoácidos y de esas fuentes minerales, pues también destacaría a polifenoles como sustancias bioactivas en su conjunto, que además se podrían subdividir en 3 familias características que serían pues, esos ácidos fenólicos simples, flavonoides y taninos, ¿no? Esas sustancias son sustancias que juegan un papel muy importante, como se ha demostrado en muchos ensayos, históricamente la comunidad científica in vitro en el inicio, pero cada vez más, afortunadamente, se tiende a hacer ensayos in vivo y a intentar demostrar que nuestro alimento pues, puede llegar a ser nuestra propia medicina, ¿no? Como decía Hipócrates hace ya muchísimo tiempo, ¿no? No estamos descubriendo absolutamente nada. Y dentro de la semilla, pues evidentemente hay otra serie de compuestos de mucho interés, como son polifenoles, goma y proteínas. Fijaros, históricamente aquí veis un poco otra historia también importante, que es el uso de diferentes aditivos alimentarios de origen natural y provenientes de la algarroba que están en la industria alimentaria y que nos pueden ayudar precisamente a ese clean label que estamos buscando en lo que es cualquier tipo de alimento procesado, ¿no? Es decir, utilizar aditivos alimentarios que sean de origen natural. Y como veis, la algarroba pues, nos puede suplir de ácido cítrico para sacar el E330, ácido láctico para sacar el E270, el manitol para el E421, que es un edulcorante, el ácido succínico, el E363, como acidulante y sustituto de la sal, por la importancia que eso conlleva, puesto que ya sabéis que una de las cuestiones que se exigen a nivel normativo es la reducción del contenido en sal en alimentos procesados, y luego el etanol para bebidas y otras industrias, como veréis, supongo en los productos que vais a probar. No sé si este año habrá algún tipo de bebida que habrá traído EG, pero que es un mercado que tiene un potencial bastante importante. Bueno, ahí veis un análisis proximal característico para que veáis un poquito efectivamente lo significativo de determinadas fuentes, como son las fuentes minerales potasio, calcio, como veis ahí, ¿vale? Cómo es un alimento que además es hiposódico, con muy poquita sal, con lo cual estratégicamente para hacer nuevos formatos alimentarios tiene propiedades muy interesantes. Y a la pregunta de si es un superalimento, pues yo no sé si será un superalimento porque eso quizás ni siquiera exista como tal, pero lo que sí puedo demostraros cuantitativamente son todas las posibles alegaciones nutricionales que podría tener la algarroba como alimento. Y como veis, no son pocas, con lo difícil que es, ¿no? Estamos hablando de un alimento que podría tener un alto contenido en hierro, un alto contenido en calcio, un alto contenido en potasio, bajo contenido en grasa, alto contenido en fibra, muy bajo contenido en sodio, un alto contenido en pinitol, que para mí es un compuesto fundamental y diferenciador para elegir la algarroba como alimento, una fuente de vitamina B9 y D y muy bajo contenido en sodio. En definitiva, como veis, pues tiene bastantes posibles alegaciones nutricionales. Y además se dan una serie de circunstancias que hace que esa algarroba como alimento pues se puede incorporar a modelos dietéticos saludables y que lo hacen además muy apto, como es este caso que os voy a comentar ahora, que además eso es lo que ha beneficiado que se introduzca muchísimo en los panificables, ¿vale? Es decir, como veis, ahí el tema de la fuente proteica proveniente de los trigos, etcétera, pues tienen un problema, y es que suelen tener un mayor contenido de aminoácidos azufrados, pero con una deficiencia de otro tipo de aminoácidos esenciales, y sin embargo, ese complemento con algarroba pues hace que ese contenido proteico total mejore, porque le estamos incorporando lisina, valina y tristófano, ¿de acuerdo? Estamos incrementando ese contenido proteico total y hacemos que esa mezcla en el aminograma correspondiente y en el contenido proteico que tiene ese alimento mejore muchísimo más
en el balance. Con lo cual, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo sin querer es obtener una proteína de mayor valor biológico. Y concretamente, me gustaría destacar muchísimo el tema del compuesto pinitol, porque es un compuesto o una sustancia bioactiva que es muy exclusiva del algarrobo. Muy poquitas especies lo tienen. Y lo que quería que vierais aquí, en una recopilación bibliográfica que hice, bueno, primero que tiene unos contenidos bastante interesantes, y luego pues que puede ser una sustancia bioactiva que tenga carácter quimiopreventivo, ¿de acuerdo? Ahí veis por qué. Antidiabético, antioxidante, hepatoprotector, inmunosupresor, preventivo de osteoporosis, antiedad y Alzheimer. En definitiva, sí que hay un estudio bastante amplio de la comunidad científica a nivel mundial sobre este compuesto, y repito que es un compuesto que presenta algarrobo, o el fruto de algarroba, en unas concentraciones relativamente significativas, con lo cual ya por el simple hecho de aditivarlo dentro de una matriz alimentaria estamos fortificándola en un producto que habitualmente no está en una matriz alimentaria, con lo cual estamos haciendo un producto diferencial desde el punto de vista saludable por el contenido del pinitol que aportamos, ¿no? Ahí veis un poquito otra serie de moléculas o de sustancias bioactivas destacables dentro de algarroba, ¿vale? Y los efectos que pueden tener, por ejemplo, los galactomananos por el tema de los efectos gastrointestinales, que también juegan un papel muy importante para el tema de la diabetes del pinitol, ¿de acuerdo? Luego la fibra, que como os comentaba, pues tiene un contenido bastante significativo, con lo cual puede tener ese claim de alto contenido en fibra. Luego, por supuesto, el efecto quimiopreventivo que tiene por la composición que tienen compuestos como son flavonoides, ¿de acuerdo? Quercetina, mecitina, es decir, todos son compuestos que normalmente tienen una fuerte acción quimiopreventiva, fundamentalmente in vitro, aunque repito que ya sí se están haciendo algunos ensayos clínicos en vivo para demostrar precisamente la eficacia que tienen estas sustancias bioactivas, porque muchas veces el problema está en cómo pasan esas sustancias de nuestro sistema digestivo por absorción a las microbiologías intestinales y pasan al torrente sanguíneo para posteriormente acumularse en las zonas donde sí que ejercen esa acción, y muchas veces esa es la información o estudio o investigación que faltan al respecto, ¿no? Bueno, fijaros, y finalmente también me gustaría destacar muchísimo otro papel fundamental que puede jugar el tema de la algarroba y derivados, que como veis ahí es la sustituta perfecta del chocolate. El problema del chocolate, que a todos nos encanta evidentemente, es que tiene un contenido significativo en cafeína, en teobromina, ¿de acuerdo? Y quizás podemos buscar alimentos que sean mucho más saludables, en este caso la incorporación a esos modelos dietéticos de toda la industria del cacao con harina de algarroba, que nos va a incorporar una matriz que tiene unas concentraciones casi inexistentes de esa teobromina y de esa cafeína, con lo cual estamos haciendo alimentos muchísimo más saludables, ¿de acuerdo? Que tienen un contenido en polifenoles totales complementario con el que te puede aportar un cacao, un contenido en flavonoides también bastante significativo, compuestos como el ácido gálico, derivados como el galato de metilo, los galotaminos, el repinitol, ¿de acuerdo? Y precisamente la idea es buscar precisamente la fortificación de esos productos de repostería, por ejemplo, con cualquier tipo de extracto procedente de algarroba y que suponga un incremento muy significativo en compuestos saludables como el pinitol, ¿no? Esa es una de las cuestiones que más nos preocupa a nosotros desde el punto de vista de la investigación en los diferentes proyectos que estamos desarrollando. Fijaros, aquí veis que la aplicación de tecnología también es muy importante para evaluar la pérdida o el incremento de determinado tipo de
sustancias bioactivas o efectos beneficiosos. En este caso, estamos viendo una harina cruda en contenido, por ejemplo, lo que sería la actividad antioxidante, y cuando le hacemos un tratamiento térmico, pues esa actividad antioxidante se incrementa, y en el caso del contenido en flavonoides totales, expresados como miligramos de quercetina por cada 100 gramos de producto seco, pues vemos que ligeramente disminuye, pero no disminuye hasta unos extremos de casi su eliminación, como ocurría antiguamente cuando aplicábamos una tecnología para la obtención de un zumo, ¿no?, donde se pierden casi todas las vitaminas. El tema este de la cuantificación en la pérdida de determinados tipos de sustancias bioactivas es muy importante, ¿vale? Otra de las cuestiones que llevamos haciendo ya años y que nos han permitido precisamente tener un conocimiento bastante importante de esa composición proximal que os comentaba, es estudiar el metaboloma de lo que es el fruto del algarrobo. Claro, ahí estamos hablando de que podemos haber identificado picos concretamente de más de 2.950 compuestos, más o menos, ¿no? Pero ahí veis un poquito los que estamos cuantificando, es decir, porque ese metaboloma es muy amplio y estamos intentando cuantificar muchas familias. Dentro de las alternativas al pinitol, que es un ciclitol, es un inositol, también está el mioinositol, que ejerce un efecto saludable muy importante, ¿vale? Luego, desde el punto de vista de la aportación de propiedades, pues vemos la distribución de diferentes tipos de compuestos, y luego buscamos otro tipo de compuestos saludables, como son determinado tipo de ácidos orgánicos o algún tipo de compuestos flavonoides nuevos que aparecen con señales o picos característicos, ¿no? Aquí veis un poco la tecnología que nosotros solemos utilizar. Evidentemente es una tecnología cara, pero quizás sea la que mantenga las cualidades nutricionales y saludables más o de una forma más inalterada. En la liofilización, estáis viendo en la imagen superior el liofilizador industrial que tenemos, donde obtenemos los estabilizados diferentes, entre ellos los de algarroba. Aquí tenéis extractos, por poneros ejemplos, y lo que quería transmitiros a raíz de hacerme la pregunta de si es un superalimento, pues si nos planteamos lo que serían los novel food, ¿qué significaría la incorporación de algarroba a novel food, ¿no? Pues como veis, en el caso de estos barquitos, de estos barquillos, de estas galletitas, pues tener formulados con un bajo contenido de cafeína, con una alta cantidad de azúcar, alta actividad antioxidante, y mejorar un poco pues las propiedades físico-químicas, biológicas y sensoriales, que muchas veces juegan un papel muy importante, ¿no? Si hacemos snack de arroz y guisantes como el que estáis viendo ahí, ¿no? Pues un alto contenido de compuestos fenólicos con una alta actividad antioxidante, y se mejoran los atributos texturales. Si nos vamos ya a repostería, ¿vale? Y lo metemos en la elaboración, por ejemplo, como veis ahí, de unas magdalenas, ¿no? Pues estamos aportando productos con alta actividad de agua, alto contenido de compuestos fenólicos, alta actividad antioxidante, alto contenido de fitoesteroles y genteína. Se incrementa el índice de iodado, que eso a veces también es muy importante, otras veces no, evidentemente. Y si nos vamos a un panificable, pues mejora propiedades texturales y sensoriales, la actividad antimicrobiana, el alto contenido de compuestos fenólicos, alta actividad antioxidante. Se mejora muchas veces la calidad del pan, la alta agregación del gluten. Y si nos vamos, por ejemplo, a una crema de garrofa, como la que podéis ver ahí, pues mejoramos atributos organolépticos como el color, características texturales. Tenemos una excelente fuente de minerales esenciales, un alto contenido en fenoles totales, y otra propiedad bastante importante es que no hay la presencia significativa de determinado tipo de sustancias que son antinutrientes, como el hidroximetilfurfural, que muchas veces en los procesos de tostado es un problema por la concentración que existe, ¿no?
Ahí veis también procesos de extrusión para la obtención de pasta seca, donde tenemos buen color y firmeza y dureza, una excelente fuente de minerales esenciales y un alto contenido en fenoles totales, con lo cual os estoy intentando demostrar que efectivamente esa aditivación de los diferentes productos o fracciones de algarroba lo único que está haciendo es fortificar muchísimo más cualquier tipo de matriz alimentaria. En definitiva, como veis, para hacer helados, salsa, aderezos, productos cárnicos, néctares, quesos, y por eso, sin duda alguna, se tiene muchísimo en cuenta como futuros novel food y desarrollo de nuevos formatos alimentarios que tendrán en su composición, por supuesto, la ropa. Y como veis, respecto a las funciones tecnológicas que puede conferir al procesado, pues estaría estabilizante de emulsiones, agente adhesivo, como cobertura, como espesante y modificador de textura. O sea que, como veis, puede jugar un papel muy importante. Nosotros, precisamente, con los panificables, hace ya años sí que estuvimos haciendo ensayos precisamente para ver un poco esas mezclas panificables y aditivadas, cómo se fortificaban, y ahí vimos pues, que era muy interesante su mezcla con otro tipo de trigos centenarios como espeltas de trigos sarracenos, etcétera, incluso con harina refinada para mejorarla, por supuesto. Para hacer bases de pizza tuvo muy buen comportamiento y en formato petits. Se necesitaba mayor tiempo durante la fermentación para alcanzar límites de expansión. No se necesitaban dosis no muy altas, puesto que si se aumentaba muchísimo esa dosis de aditivación, pues evidentemente se producía una mayor compactación de miga, poco alveolada, menor grado de endurecimiento con el tiempo frente a la harina refinada, cosa que puede ser una ventaja, y luego las paneles de aceptación en productos siempre indicaban un grado de aceptación considerable. En definitiva, dentro de esto, lo último que estamos haciendo, como os digo, es la obtención de determinados tipos de matrices alimentarias que posteriormente se van a poder comercializar a través de las diferentes empresas del sector que están formando parte del consorcio Grecere, y la idea es establecer una harina, un producto o una matriz alimentaria con una calidad proteica muy comparable a la carne, ¿de acuerdo? Y bueno, ya simplemente quería poner unas imágenes de que, además, si tenemos la suerte de que cualquier chef famoso o estrella Michelin se dediquen a hacer alta gastronomía con este producto, pues evidentemente cada vez estamos poniéndolo más en valor, no solamente por sus bondades saludables, sino nutricionales y en el paladar. Muchísimas gracias por vuestra atención.